Buen día a todos, queridos estudiantes. Sean bienvenidos. Yo soy el profesor César Carlastra. Hace 23 años estoy en la institución y sigo tan campante. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes la materia de introducción a la informática que vamos a llevar adelante en este primer semestre. Y primeramente, ¿verdad? Con la anuencia de todos ustedes nuevamente, vamos a mirar un poquito, ¿verdad? Voy a entrar acá en compartir pantalla y vamos a mirar. Un ratito, no estoy encontrando nuestra aula virtual, voy a buscar. Un segundito. Ahí está, ahora sí ya la encontré. No, no es. Qué baro, qué falta de seriedad. Perfecto. Ustedes ya ven ahí nuestra pantalla, nuestra aula virtual. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, genial. Bueno, primero que todo, ¿verdad? El tema de los exámenes. Bueno, tenemos previsto, ¿verdad?, desarrollar nuestro primer parcial el día 28 de abril. Nuestro segundo parcial el día 9 de junio. Nuestro recuperatorio el 30 de junio. Nuestro examen final el 21 de julio. Y el examen extraordinario el 4 de agosto. Además, debemos de presentar un trabajo práctico que va a ser en grupo. No vamos a poder, ¿verdad?, trabajar en forma individual, considerando que el grupo es, ¿verdad?, es numeroso. Entonces vamos a tener que trabajar únicamente en grupo y eso vamos a ir organizando más adelante. Es todavía muy prematuro, ¿verdad?, hablar de ese punto hoy con relación a los grupos y todo ese tipo de cosas. Acá tenemos, ahora más abajo, tenemos, ¿verdad?, los datos, la información que necesitamos para ingresar a nuestra aula virtual y nuestro horario que va a ser de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. todos los jueves, Dios mediante. Y acá tenemos, ¿verdad?, lo que corresponde a la sesión 1, que es la de hoy, ¿verdad?, 10 de marzo. Habrán notado que hay una parte que dice foro de presentación. ¿Están viendo? Sí. Sí, profe. Bueno, yo entro acá a foro de presentación, ¿verdad? Y bueno, escribo acá algo así como mensaje de bienvenida, ¿verdad? Eso es por si alguien todavía no maneje, ¿verdad? La herramienta, entonces tenemos acá in situ, ¿verdad? Cómo se maneja esto. ¿Y para qué estoy mostrando esto? Y este va a ser nuestro canal de comunicación, ¿verdad? Cuando ustedes quieran comunicarse conmigo, entonces van a entrar en dónde y van a entrar ahí en el foro que está acá. Cada semana vamos a tener un foro de presentación que va a estar arriba. Yo voy a leer eso, ¿verdad? Y les voy a responder. Entonces, eso es lo primero de lo primero. Bueno, ahora voy a proyectar el material que tenemos previsto desarrollar para hoy. Pero antes, ¿qué vamos a hacer? Antes vamos a ver un poco qué tenemos ahora en nuestra sesión 1. Tenemos el material obligatorio de lectura, que es el que vamos a mirar ahora y vamos a desarrollar. Hay un video, ¿verdad?, que está más abajo y está eso en mi canal de YouTube, ¿verdad? Les invito cordialmente a suscribirse si tienen interés.
Lo que hay ahí son todos videos educativos de diferentes materias que estoy desarrollando en diferentes casas de altos estudios. Y la tarea que tenemos acá, ¿verdad? Tarea de conocimiento. Obviamente, para poder realizar responder a este cuestionario, donde tenemos que focalizar nuestra atención, tenemos que mirar, ¿verdad? Consultar lo que está acá, que dice, ¿verdad? Material obligatorio de lectura semanal, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Y voy a entrar ahí a ver, necesito que me informen si están viendo mi diapositiva. Sí, Sí, profe, se profe. puede ver, Genial, profe. genial. Sí, Bueno, ¿por qué estoy insistiendo en consultarle y consultarle y consultarle? Les explico. Eh, yo uso Zoom solamente en esta universidad y la verdad que hace bastante tiempo que no lo estaba utilizando. Hasta noviembre lo usé por última vez. Y estoy más habituado al Google Meet, ¿verdad? Por eso que quiero asegurarme de que están viendo, ¿verdad? Lo que quiero proyectar. Entonces, ahora le doy presentar. Estamos ya en pantalla completa. Bueno, introducción a la informática, ¿verdad? Profesor Brad Pitt Calastra. Seguimos. Material de apoyo 1. Bibliografía, introducción a la informática, ¿verdad? Y son 3 autores, Albarracín, Alcalde y García. Ese segundo apellido es bastante llamativo, pero bueno, en fin. ¿Cuál es el tema? Hechos y personajes históricos. ¿Qué es lo que, en qué vamos a centrarnos hoy en nuestra primera sesión? Vamos a hacer una retrospectiva de la evolución, ¿verdad? De diferentes disciplinas que luego desembocaron en qué? Y desembocaron en lo que es la informática, como hoy día lo conocemos. En nuestro país, el término informática empezó a utilizarse recién a partir de los 90. Antes de eso, sobre todo en la década del 80, ¿qué se decía en lugar de decir informática? Y la gente decía computación, ¿verdad? ¿Y qué más decía la gente? Computación es la carrera del futuro, computación es la carrera del futuro, ¿verdad? Y bueno, como yo soy de los analistas de ochentosos, ¿verdad? De la década del 80, nuestros profesores nos decían, el que no sepa manejar, en el 2000, el que no sepa manejar una computadora, ese va a ser el analfabeto y no el que no sabe leer. Obviamente nos decían eso para motivarnos. Tampoco nosotros les creíamos. ¿Y por qué no les creíamos? ¿Por qué que éramos tan incrédulos? Porque no había más de 5 computadoras en ese momento en todo el país, cuando nosotros comenzamos a estudiar esto en Politécnica. Por eso nomás, ¿verdad? No es que decíamos que nuestros profesores eran mentirosos. Y sin embargo, al final tengo que reconocer humildemente que tuvieron razón ellos, porque cuando llegó el 2000 ya hubo un boom de la informática. Ese boom de la informática fue posible gracias a qué herramienta y a las computadoras personales y las notebooks, ¿verdad? A partir de ahí es que el uso de la informática, digamos, se fue difundiendo, se fue popularizando, por decirlo de alguna manera, y efectivamente se cumplió el pronóstico que nos dieron nuestros profes. Entonces, ¿verdad? Cuando les decimos algo a ustedes, ¿verdad? Eso tenemos que considerar, es por algo, no les vamos a decir por decirles nomás las cosas, ni por, digamos, motivarlos vanamente, no, es porque realmente estamos persuadidos y convencidos de lo que decimos y por eso lo estamos haciendo. Y ahora vamos a focalizarnos un poco en la palabra cálculo. Bueno, eh, normalmente los médicos, nosotros decimos, tengo piedra en los riñones, ¿verdad? Eso dice todo el mundo cuando se enferma de eso. Y el médico dice, tiene cálculos biliares, ¿verdad? Bueno, ustedes saben cómo son los médicos, tienen su terminología para jodernos, entre paréntesis. Un comentario al margen. ¿Qué podemos decir de cálculo? Y tiene su origen justamente en la palabra latina calculus, que significa piedra. Y este vocablo se utilizaba hace miles de años para denominar a unas pequeñas piedras
que por medio de ranuras efectuadas en el suelo se utilizaban para operaciones de conteo. Cuando había algún desacuerdo en esas operaciones de conteo, ya saben lo que sucedía, ¿verdad? Tomaban esas piedras y se arrojaban entre ellos, entre paréntesis, ¿verdad? Supongo que así habrá sido. Yo no estuve presente. Ahora vamos a referirnos al ábaco. Proviene de la palabra fenicia abac. El más antiguo se remonta al año 3500 antes de Cristo. Fue descubierto en el valle que existe entre el río Tigris y el Éufrates. Creo que eso está en Irán. El ábaco de origen chino apareció en el año 2600 antes de Cristo y se llamaba Suanpam. Y el ábaco que se utilizaba en Japón se llamaba Soroban. Y nobleza obliga a decirlo, y a mí me consta personalmente, los coreanos que vinieron al Paraguay, los ancestros de Yolanda Park Umia, ellos también usaban el ábaco, ¿verdad? ¿Y cómo lo que yo sé eso? Y porque yo he visto, y acá tenemos el primer ábaco de la historia, ¿verdad? Y miren lo que es, ¿verdad? Bastante complicado el manejo. Y con relación al uso que le dan los coreanos, vino una oleada muy grande de coreanos a partir del 70. Primeramente comenzaron vendiendo ropas casa por casa. Después cambiaron de rubro y empezaron a abrir almacenes. En cada barrio había un almacén coreano. Y cuando vos te ibas a comprar las cosas en ese almacén, ¿verdad? Ellos usaban normalmente el abaco para decirte, bueno, tanto el señor, su cuenta, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo particularmente pude ver por primera y última vez en toda mi vida un abaco que estaba siendo utilizado, ¿verdad? Como si fuera nada. ¿Qué pasó después con esos coreanos? Un comentario al margen. La mayoría obtuvieron documentación paraguaya y volvieron a emigrar o a los Estados Unidos, o algunos volvieron otra vez a Corea. Muy pocos fueron los que se quedaron acá y continuaron viviendo acá. Nos usaron como trampolín. ¿Qué más tenemos en la evolución de la informática? ¿Verdad? Y estamos avanzando, dimos un salto de miles de años ahí, porque estamos hablando ahora de los logaritmos neperianos. Son unas tablas que se construyeron en el 1614. El dispositivo se basaba en varillas cifradas que contenían números y era capaz de multiplicar y dividir en forma automática. Estructuras de Napier. Se trataba de un calculador con tarjetas que permitía multiplicar. Por consiguiente, constituyó un dispositivo intermedio entre el ábaco y las primeras calculadoras mecánicas. Voy a resaltar el término tarjetas, que está en el primer párrafo del material. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Muy sencillo. Las primeras computadoras que ya empezaron a venderse en serie en la década del 50 y del 60 utilizaban tarjetas perforadas para leer los datos. Y también esas máquinas tenían la posibilidad de imprimir tarjetas perforadas como medio de salida de la información. La primera computadora que vino al Paraguay, la IBM 1130, una computadora de segunda generación, con la que tuve el insigno honor de aprender, ¿verdad? Eh, la parte de programación, trabajaba con tarjetas magnéticas, ¿verdad? Y era bastante engorroso el proceso, porque por cada código de programa, por cada línea de código de programa, teníamos que perforar una tarjeta. Si nuestro programa tenía 150 líneas, pues debíamos de perforar 150 tarjetas, una a una. Eso se ingresaba en el computador y si el compilador emitía un mensaje de error a través de un reporte impreso a través de la impresora, nosotros teníamos que ver dónde estaba ubicada esa tarjeta, sacar esa tarjeta porque no era reutilizable y volverla a perforar, ¿verdad? Corrigiendo ya obviamente el error que se había detectado anteriormente. Vamos a seguir avanzando, si ustedes me permiten. Y acá tenemos ahora una panorámica de la estructura de Napier, ¿verdad? Bueno, una cosa que mirando así es inentendible, ¿verdad? Pero para nosotros.
pero en su momento, obviamente, les habrá sido de gran utilidad a la gente. Después vamos a hablar de Pascal, ¿verdad? Pascal, francés él, ¿verdad? Fue la primera máquina de calcular completa a base de ruedas dentadas que simulaba el funcionamiento del ábaco. O sea, era un ábaco pero mecanizado. Realizaba operaciones de suma y resta, mostrando el resultado por una serie de ventanillas. Entonces ya tenía un visor y de esa manera podíamos ver exactamente, ¿verdad?, el resultado una vez que terminamos de ejecutar las operaciones. Y acá tenemos ahora un panorama de lo que era la Pascalina, un sistema de ruedas dentadas como está ahí, como menciona el material, y las ventanillas que están allá. Probablemente esto estaba diseñado en madera y no les tiene que llamar la atención eso porque un comentario al margen. Las primeras computadoras personales de Apple que se comercializaron a nivel mundial, sobre todo en USA, estaban en un gabinete que era de madera. Y algunos coleccionistas tienen todavía, ¿verdad?, ese equipo informático primigenio de Apple y valen millones en este momento, pero ya es para coleccionar, nada más. Ahora vamos a seguir avanzando y estamos hablando de la calculadora universal, construida por Leibniz, y es una versión mejorada otra vez de lo que hizo Pascal. Ya podía sumar, restar, multiplicar, dividir e incluso extraer raíces cuadradas. Con relación a Leibniz, ¿verdad? Nobleza obliga a decirlo, él también es considerado uno de los precursores del cálculo infinitesimal, junto con Newton, ¿verdad? Y se acusaron toda la vida mutuamente de que uno le copió al otro, cosa que nunca vamos a saber porque ya están todos muertos ellos, ¿verdad? Y no, nunca digamos, se supo la verdad. Pero el espionaje siempre se dio, ¿verdad?, entre países, entre genios y todo ese tipo de cosas. Justamente, ¿verdad?, el tema de la electricidad que estuvimos hablando antes de comenzar, ¿verdad? En el tema de la electricidad, Edison es el precursor hasta que apareció Tesla. No quiero salir fuera de contexto, ¿verdad? Y Tesla le dijo, no, tenemos que usar corriente alterna. Y Edison le decía, no, corriente continua. Al final, ¿quién ganó la pulseada? Y la electricidad que usamos en nuestras casas es corriente alterna. Y la corriente continua, tengo entendido que se usa para línea de transmisión. Y acá tenemos la calculadora de Leibniz, ¿verdad? Un armatoste, ¿verdad? Pero en fin, para la época ahora ha significado un gran adelanto científico. El aritmómetro fue construido por un francés apellidado Thomas. Y esto ya funcionaba a la perfección, ¿verdad? E incluso ya tuvo un gran éxito comercial, ¿verdad? ¿Y qué él hizo? Él lo que hizo es, ¿verdad?, utilizó como modelo la calculadora de quién. Y la calculadora de Leibniz mejoró eso, ¿verdad? También sucede eso hoy en día. Eso vamos a ver después, ¿verdad?, cuando hablemos de las generaciones de computadoras o también las generaciones de celulares. Creo que ya estamos en tercera o cuarta generación de celulares, ¿verdad? Entre paréntesis. Y acá tenemos el aritmómetro, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y después, telar de Jacquard. Y por supuesto, les ha de llamar la atención que estemos mencionando una máquina que se usaba para hacer tejidos como un antecedente de la informática. Y ahora, pero vamos a fundamentar por qué la estamos mencionando a Jacquard. Y volvemos otra vez a insistir en el primer párrafo, ¿verdad?, que estamos mencionando. Fue el primero en utilizar tarjetas perforadas. Nuevamente tarjetas perforadas. 3 veces ya estoy mencionando. Que contenían los datos para el control de las figuras y dibujos que había que tejer. Se puede considerar, que fue la primera máquina mecánica programada. Y ahí tenemos un panorama del telar de Jacquard y ven ahí abajo las perforaciones, ¿verdad? Con esas perforaciones se iban diseñando los tejidos. Eso mismo se aplicó también en las máquinas de tejer, que, por ejemplo,
sin salir fuera de contexto. Mi mamá tenía una máquina de tejer y para hacer los dibujitos, ¿verdad? Tenía una tarjeta arriba y ella iba perforando ahí donde la tarjeta le iba indicando. Y así se iban armando los dibujos digamos, en las tricotas y todo tipo de cosas. Entre paréntesis. Y ahora sí, ¿verdad? Vamos a detenernos un poco en este ciudadano un poquito más, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos con los demás? Charles Babbage. Perfecto. Lo primero de lo primero y de lo primero. ¿Quién es el padre de la informática? Charles Babbage, ciudadano inglés, ¿verdad? Del siglo XIX. En su época solamente había máquinas a vapor. Como los trenes que nosotros tenemos todavía acá, nuestras locomotoras que tenemos todavía acá, eh, son a vapor. Creo que ella está, a ver, no olvidé, Pirayú, creo. Sí, en Pirayú hicieron funcionar la vez pasada, o en Ipacaraí, no recuerdo bien. Y era vapor, a leña. Y bueno, y ese era la fuente de energía, digamos, que existía en la época de Babbage. Y que al final fue lo que hizo que él no pudiera ya construir en esa época la primera computadora. Pero se le considera el padre de la informática porque él dio los principios básicos que después se utilizaron en las computadoras a partir de la década de 1940. ¿Y qué es lo que podemos decir, verdad? Su primera creación, ¿verdad? Algo así como el doctor Frankenstein, ¿verdad? Que se dice que le creó al monstruo que después acabó con él. Se basaba en fundamentos mecánicos con ruedas dentadas. Sus aplicaciones más importantes serían resolución de funciones. Y lo más frustrante, nunca llegó a fabricarse. Ya vamos a mover el panorama. Acá tenemos lo que, ¿verdad? Más o menos iba a ser lo que él tenía en mente de acuerdo a sus planos. Y 10 años le tomó hacer esto. Después se dijo, no, esto no va a funcionar, ¿verdad? No va a funcionar. Y entonces dejó de lado este prototipo y ¿qué hizo? Creó este prototipo. La máquina analítica de Babbage. En su fase de diseño, en teoría, sería capaz de realizar todas las operaciones matemáticas por medio de tarjetas de cartón perforado. Por cuarta vez estamos mencionando lo de tarjetas perforadas. Prometo que 2 veces más me voy a hacer mención. 3 tal vez, para no ser muy patético. Con esta máquina se consiguió por primera vez en la historia definir los fundamentos teóricos de las computadoras actuales. Por esa razón se considera a Babbage como el padre de la informática. Y un comentario al margen. Él contó, ¿verdad?, con la ayuda de Ada Byron, ¿verdad?, una dama de muy alta alcurnia que lastimosamente murió muy joven y a quien se le considera como la primera programadora de la historia porque ella empezó, ¿verdad?, a preparar la parte de programación. Pero no se olviden, estamos, ¿verdad?, en la época en que todo funcionaba a vapor. Pero, ¿verdad?, en su homenaje, me refiero a Byron, en la década del 60, los franceses crearon un lenguaje de programación que se llamó ADA, justamente, pero que no llegó a usarse en Paraguay, lastimosamente. Y acá tenemos ahora la máquina analítica de Babbage. Respetando los planos de Babbage, se reconstruyó después esto, ya en el siglo XX, ¿verdad? Y ahí pudieron comprobar que sí tenía razón Babbage, que él estaba por buen camino. ¿Dónde está el problema? El quid de la cuestión, la tecnología de la época y la fuente de energía. Y eso de la fuente de energía menciono porque después vamos a ver cuando lleguemos a la primera computadora, qué es lo que pasaba con esa primera computadora en lo inherente al consumo de energía. Acá tenemos ahora un panorama, una foto de Charles Babbage, ¿verdad?, el padre de la informática. En algunos textos van a encontrar probablemente que Alan Turing es el padre de la informática. Y en realidad no es cierto. Ambos eran ingleses, ¿verdad?, pero vivieron en épocas diferentes
Sí, Turing tuvo, ¿verdad?, también su mérito que vamos a mencionar ahora más adelante. Después vamos a hablar ahora de un ciudadano norteamericano. Vamos a cruzar el océano, porque estábamos en Inglaterra con Babbage, Byron y todo eso. Pero ahora vamos a cruzar el océano, ¿verdad?, el charco ese, y vamos a venir ¿a dónde? Y vamos a venir a los Estados Unidos. La máquina tabuladora de Hollerith, ¿verdad? Y eso se usó en el censo. ¿Cuál era el problema en los Estados Unidos con relación al censo? Y por ejemplo, en 1870, digamos que se hizo un censo. En 1870, cada 10 años pues se hace. Luego, ¿verdad?, estaban ya llegando a 1880 y todavía no terminaban de procesar los datos del censo anterior. Luego ya estaban llegando a 1890 y todavía no terminaban de procesar los datos que correspondían al censo de 1880. Hasta que apareció en escena el señor Hollerith, ¿verdad? Y nuevamente se basaba en tarjetas perforadas. Fue utilizada para tabular los datos del censo de Estados Unidos del año 1890. Las tarjetas perforadas fueron utilizadas posteriormente en las computadoras a partir de la década del 50 y del 60. ¿Verdad? Ay, retrocedí, va a avanzar. Y acá está la máquina tabuladora de Hollerith. Ven ahí todos esos relojitos que están ahí. Bueno, esos son cifras, ¿verdad? ¿Cómo lo que él, en síntesis, utilizó la tarjeta perforada? Teniendo en cuenta que una tarjeta perforada tiene una muy escasa capacidad de almacenamiento y muy sencillo, muy ingenioso también. Por ejemplo, ¿verdad? Se cargaba el nombre y el apellido nomás, por decir. Pero, digamos, la ciudad en la que vivía la persona, no se escribía la ciudad. Imagínense lo que es escribir Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Allá te quedas sin espacio en tu tarjeta. ¿Y qué hizo él? Codificó 001 Asunción, ¿verdad? 002, se nota que soy Asunción ahora. 002 y vamos a poner Luque, ¿verdad?, para que nadie se enoje. 003 San Lorenzo. Y así sucesivamente. Y entonces codificaba la ciudad. El sexo, ¿verdad?, de la persona no escribía el masculino, femenino, no binario, porque así ahora se dice. En fin, bueno, él lo que hacía era 0 masculino, 1 femenino. El concepto de no binario no existía todavía. Entonces 0 y 1 nomás estábamos, ¿verdad? Y así sucesivamente era tan fácil después procesar eso, porque había una máquina que leía esas tarjetas que estaban codificadas y sabía que al leer 001 era de Asunción y ahí ya podía determinar, bueno, en Asunción hay 500,000 habitantes, ¿verdad? Y esa dicen que es la cantidad de habitantes de Asunción, que se mantiene estable desde 1970 aproximadamente. Y bueno, entonces con esto se dio un gran paso ahora para agilizar el procesamiento de la información, porque ese era el problema. Había un gran volumen de información que no se podía procesar en tiempo y forma, hasta que Hollerith solucionó el problema, ¿verdad? Después sí, ahora vamos a referirnos a Turing. Bueno, pero vamos por partes. ¿Qué podemos decir, ¿verdad?, de Turing? Alan Turing. Bueno, fue un ciudadano inglés muy inteligente, un gran científico, aparte un gran atleta, ¿verdad? No, digamos, calificó para estar en las Olimpiadas, pero era un gran atleta. ¿Y qué más podemos decir? Un rasgo personal. No quiero yo ser morboso, pero él era gay, ¿verdad? ¿Y por qué es lo que estoy mencionando eso? Y porque justamente por ese motivo se suicidó. Lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente. Ocurre que terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Uno de sus amigos, entre comillas, se fue y robó su casa, en su casa. Entonces él le denunció a la policía. Y ahí la policía, ¿verdad?, le echó ojo y Alan Turing. Pero este tipo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, tuvo un rol destacado y, había sido que es gay. ¿Y cuál era el problema de ser gay en ese entonces en Gran Bretaña? Por ley no estaba permitido ser gay.
¿Y qué pasaba con los gays? Bueno, tenían dos alternativas los pobres. Uno, irse preso por eso. Dos, someterse voluntariamente, ¿verdad? Seguramente que ven ahí ese entrecomillado que estoy haciendo con mis dos dedos. Someterse voluntariamente. ¿A qué? A una castración química. O sea que le daban de tomar sustancias, de consumir sustancias. Y bueno, eso le produjo cambios hormonales en su apariencia y el pobre hombre no pudo sobrellevar eso y se suicidó consumiendo una manzana envenenada, creo que con arsénico. Es voz popular que Apple, ¿verdad? El segundo logo de Apple, chicos. Hago esa salvedad porque Apple tuvo otro logo antes. El que vemos ahora es la manzana mordida, era Steve Jobs, quien fue el fundador de Apple, diseñó ese logo en homenaje de Alan Turing. ¿Verdad? Nunca Apple se pronunció al respecto, entre paréntesis. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en lo que es realmente importante, ¿verdad? De Turing. Primero, tenemos que retroceder a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Un terrible conflicto en donde murieron 65 millones, ¿verdad?, de seres humanos como nosotros, ¿verdad? Una locura total, entre paréntesis. Bueno, y los alemanes, ¿verdad?, tenían un sistema de encriptación, ¿verdad?, de codificación de su información que para ello crearon una máquina que se llamó Enigma. Bueno, ¿qué es lo que tenía de especial Enigma? Y cada 24 horas cambiaba su sistema de encriptación. ¿Qué significa eso? Que en la práctica, cuando los ingleses descifraban el código alemán, ¿verdad?, y podían tener un texto, ese patrón que descifraron ya no les servía para los nuevos mensajes encriptados, porque se cambió el patrón de codificación. Y ahí es donde Turing, ¿verdad?, crea una máquina a quien le llamó Colossus, ¿verdad? Y con esa máquina ellos podían descifrar todo lo que escribían los alemanes a través de su equipo, de su máquina llamada Enigma, ¿verdad? Y ese fue probablemente una de las mayores contribuciones de Turing, ¿verdad? Sobre todo a acortar la duración de la guerra. Hay analistas militares que dicen que mediante esto la guerra duró 2 años menos. Aparte, otra vez, Turing era tan inteligente que ellos descifraban toda la información, pero por probabilidad decidían dónde y cuándo actuar. ¿Por qué hacían eso? Y porque siempre que descifraban, ¿verdad?, y ellos sabían que un submarino iba a hundir tal barco, ¿verdad?, que iban a atacar los alemanes tal ciudad, si ellos impedían todo eso al mismo tiempo, los alemanes se iban a dar cuenta, ¿verdad?, de que ya se descifró su código y iban a cambiar, iban a hacer otra alternativa. ¿Cómo lo que descifró él? Bueno, hay varias versiones. La más, digamos, difundida es que, ¿verdad?, todos los mensajes alemanes siempre al final decían Heil Hitler, ¿verdad? Viva Hitler, ¿verdad? Y ahí ya estamos teniendo 7 letras por ahí. No sé cuánto, hay que contar. Y si vos tenés 7 letras de un alfabeto de 28 como el nuestro, ahí ya es mucho más sencillo, ¿verdad?, ir armando el rompecabezas. Y eso es lo que hizo Turing. También se le considera el precursor de la inteligencia artificial. Precursor, pero el término él no empleó todavía. Fue otra persona la que acuñó el término, que ahora mismo no me acuerdo quién fue. Pero se le considera el precursor de la inteligencia artificial. Él predecía ya que las máquinas iban a poder aprender, ¿verdad?, y todo ese tipo de cosas, y razonar. Acá tenemos ahora Colossus. Inglaterra nunca admitió oficialmente la existencia de Colossus, ¿verdad?, pero sí fue una realidad. Y gracias a eso pudieron adelantarse a los hechos. Ahora sí, estamos llegando ahora, ¿verdad?, a la parte más importante de nuestra sesión de hoy. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A la primera computadora electrónica propiamente dicha, ¿verdad? Esa computadora se llamó ENIAC y fue construida en Pensilvania. Y la diseñaron, ¿verdad?, como la mayoría de los inventos, para uso militar.
específicamente, ¿verdad? Para cálculo de trayectoria de balística, pero la balística en ese entonces no es como ahora. Ahora cuando hablamos de balística pensamos en misiles, cohetes y ese tipo de cosas. Si bien los alemanes llegaron a fabricar cohetes, ¿verdad? Y que llegaron a lanzar sobre Londres, en ese entonces lo que se utilizaban, ¿qué eran? Eran cañones de gran potencia. Pero resulta así que el tema no es poner nomás ahí el cañón, ¿verdad? Frente a tu casa y decir, bueno, ahora voy a tirar eh, una, una bala ahí, no sé dónde, ¿verdad? Qué sé yo, en algún lado, en algún blanco, ¿verdad? Y no sé, voy a tirar en el Kremlin para que Putin líe su parte, algo así, ¿verdad? Un comentario al margen. Bueno, resulta así que vos tenés que saber dónde colocar, cómo apuntar, ¿verdad? Qué altura y todo ese tipo de cosas. Y para eso se creó ENIAC. Ellos tenían una tabla, los artilleros tenían una tabla en donde a mano y todo eso tenían que hacer los cálculos. Sin embargo, con ENIAC, ¿verdad? Se les facilitaba las cosas, ¿verdad? Pero lastimosamente, ENIAC funcionó en el 46 y ya había terminado la guerra, pero con esos fines diseñaron. O sea que no es solo la bomba atómica, nomás lo que hicieron ellos, ¿verdad? Hicieron la primera computadora, ¿verdad? Hicieron muchas cosas los americanos, gracias a la Segunda Guerra Mundial, entre paréntesis. Aparte de consolidar, ¿verdad? Consolidarse ya como primera potencia mundial, ¿verdad? En lo económico y sobre todo en lo militar. Entonces, ¿qué podemos decir de ENIAC? Se le considera la primera computadora propiamente dicha. Era programable y podía ser aplicada a cualquier tipo de cálculos. Y bueno, imagínense, pesaba 30.000 kilos, medía 30 metros, poseía 17.648 válvulas de vacío, 70.000 resistencias y 10.000 condensadores. Bueno, cuando hablamos de válvulas de vacío son incandescentes, son lámparas incandescentes, ¿verdad? Que digamos que se prendían, ¿verdad? Por dentro. Y obviamente eso generaba muchísimo calor y consumía muchísima energía. ¿Y cuál era el resultado? Y que ENIAC no podía trabajar mucho tiempo de manera seguida. A pesar de todo eso, ENIAC trabajó hasta 1955, de 1946 hasta 1955, ¿verdad? A pesar de todas esas limitaciones. No tenía monitor, acá tenemos un panorama, no tenía monitor, fíjense, ¿dónde está el monitor ahí? No hay. No tenía teclado, miren cómo programaban la máquina, ¿verdad? No tenía teclado, no tenía monitor, no tenía impresora, ¿verdad? Y en base a los valores que se iban, las lucecitas que se iban prendiendo ahí, ellos iban tomando nota de los resultados de ENIAC. Y la característica también de ENIAC es que no era una computadora digital, o sea que trabajaba en binario como las que se crearon después y las que seguimos usando hasta ahora. ENIAC trabajaba con el sistema numérico decimal, ¿verdad? Eso también es otra peculiaridad de ENIAC. Y acá tenemos otra fotografía de ENIAC, ¿verdad? Esto en su momento habrá sido secreto de Estado, ¿verdad? 50 años después normalmente los americanos desclasifican la información y ahí uno puede ir teniendo acceso, ¿verdad? A cosas que pasaron 50 años atrás por ley. Y entonces, ¿verdad? Acá estamos de esta manera finalizando. Bueno, como les dije, ENIAC trabajó hasta el 55 y en el 52, ¿verdad? Antes de eso, de que ENIAC dejara de trabajar definitivamente, en el 52, ya empezaron a fabricarse y venderse las primeras computadoras en serie. Esa primera computadora en serie que se vendieron y fabricaron, como no podía ser de otra manera, eran de la marca conocida como The Big Blue por el color de su logo. The Big Blue, el gigante azul. Me refiero, ¿verdad?, a mi marca preferida, International Business Machines, IBM, ¿verdad? Para mí, IBM sigue siendo lo máximo, sin desmeritarle a las otras marcas. Y son tan poderosos que ya no fabrican más, otra vez, computadoras personales ni notebooks. Y le dieron la franquicia o la licencia a Lenovo, que es una marca china. Entonces, si ustedes compran un Lenovo, sepan que es una IBM, ¿verdad? La que están teniendo realmente en sus
manos en ese momento, ¿verdad? Entonces, de esta manera estamos cerrando ahora la presentación de esto. Bueno, a ver, voy a dejar de presentar y voy a volver a nuestra aula virtual. Ok, tenemos también en nuestra aula virtual, como les dije, el video que está más abajo, ¿verdad? Y después ya tenemos la tarea, que son 5 preguntitas que tenemos que responder, ¿verdad? En Word y luego alzar a la plataforma. Ahora, ¿verdad? Que terminamos la primera parte de la sesión, entonces vamos a ir a la segunda. ¿Y en qué consiste la segunda? Vamos a hablar, ahora vamos a conversar un poco sobre cómo vamos a ir avanzando. Es seguro que algunos han de querer hacer preguntas o hacer comentarios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que ahora vamos a hacer. Esa parte vamos a habilitar ahora. ¿Hay alguna, primero que todo, hay alguna duda con relación a lo que desarrollamos hoy? Algo que nos captaron bien, que le llamó la atención, etcétera, etcétera. En mi parte no. Pueden escribir en el chat. Esperen, voy a habilitar el chat. A ver. Ahí está, habilitado el chat, perdón. Y también el micrófono. Sí, me decían, alguien habló. No, profe, dice Néstor. Jazmín dice, todo claro hasta ahora, profe. Perfecto. Perfecto, Adrián, gracias, gracias, gracias. Tener un bono de 50 puntos. Gracias, Paloma. Ok. Entonces, con relación al material que hemos desarrollado en la sesión de hoy, está todo claro. Retrocedimos al año 3500 antes de Cristo y dimos, ¿verdad?, una retrospectiva hasta llegar a dónde, y a la primera computadora en serie. O sea, perdón, la primera computadora de la historia, que era la ENIAC, ¿verdad? Y no se olviden, vuelvo a recalcar una vez más, el padre de la informática es dos puntos abajo. ¿Quién me escribe en el chat o me lo dice? Charles Babbage. Charles Baba. Perfecto, Angelo. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué me pueden decir de Turing? Pueden escribir o comentar. Primera consulta. Primera consulta. Vamos por partes. ¿Escucharon hablar de Turing alguna vez? Hizo que la No, guerra profe. dure menos. No, Nunca profe. escucharon. No. Bueno. Les recomiendo, ¿verdad? Hay una película, no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿verdad? Que se hizo justamente. Y ellos eso es lo que tienen, cuentan así, todavía de antes. Y todo por... Y dejaron abierto su micrófono. Y cuentan historias de antes. Bueno. A ver, usuario de Zoom, ¿quién es este? Le voy a sacar el curso. Usuario de Zoom, ¿quién son, mi hijo? A ver. Acá está, usuario de Zoom, hey. ¿No será un hacker? Ah, ya. Perfecto, Jazmín. Perfecto. Y sí, eso fue lo que se resalta de nuestra cultura, ¿verdad? Somos medio morbosos, resaltamos, no, pero era lo, no. Y cierto, pero no, eso es más lo que hay que... Código Enigma se llama la película. Perfecto, mi querido tocayo César. Bono extra de 50 puntos por la contribución. Exactamente, Angelo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Ustedes saben que descifrar el código en una guerra, ¿verdad? El código del enemigo es, ¿verdad? Ahí tenés 50% ganada en la guerra. Y, por ejemplo, los americanos, ¿verdad? Yeuma. Me van a acusar de que soy muy proamericano. No, no, tan así no es, pero por ahí cerca. En la guerra del Pacífico contra los japoneses, ¿verdad? ¿Qué hicieron los americanos para codificar su información? Bueno, en los Estados Unidos hay una parcialidad indígena, una tribu, ¿verdad? Que son los navajos. Entonces, ellos ¿qué hicieron? Le entrenaron a los navajos a hablar bien y escribir bien en inglés. Y les llevaron, ¿verdad?, a la guerra, al campo de batalla. Y cada uno de ellos tenía guardaespaldas.
y no tenían que ser capturados vivos por los japoneses. Porque entonces, la verdad, ahí los japoneses iban a, digamos, entender qué es lo que estaba pasando. Y el sistema era muy sencillo. Por ejemplo, el comandante americano le decía al navajo, bueno, envíe un mensaje que diga tal cosa y tal cosa. Por ejemplo, el general Patton al general Eisenhower, ¿verdad? Y entonces él recibía, ¿verdad?, el navajo en inglés las instrucciones y pasaba al idioma navajo. Eso es lo que transmitía al otro lado. ¿Y quién recibía? Y otro navajo, que nuevamente traducía de navajo a inglés, ¿verdad? Y entonces le entregaba ahí a Eisenhower, ¿verdad?, lo que le envió el general Patton. Y ese sistema ellos utilizaron, ¿verdad?, en la guerra del Pacífico. No sé, no me consta si alguna vez, ¿verdad?, tuvieron que sacrificarle, pobrecito, ¿verdad?, algún navajo para que no caiga, para que no le capturen los japoneses. Así mismo es Hugo. No tenían que ser capturados vivos, eh, tenían que digamos, asesinarle, ¿verdad?, al pobre individuo. Y bueno, en la guerra del Chaco también era así con algunos oficiales rusos, porque algunos oficiales rusos trabajaron, ¿verdad? Nos ayudaron en la guerra del Chaco y digamos, los conocimientos que ellos tenían desde el punto de vista militar eran muy importantes para el Paraguay y tenían también guardaespaldas. Pero era diferente. Ellos, los guardaespaldas de los oficiales rusos se ponían a sus lados, eso, ¿para qué? Y bueno, si por ahí se iba una bala, entonces a ellos lo que se les acertaba y no al oficial ruso. Y a estos señores, ¿verdad?, oficiales rusos, se les conocía como ruso blanco. Es raro, ¿verdad? Todos los rusos son blancos. Pero ¿por qué le decían así? Porque ellos huyeron del comunismo rojo en 1917, cuando cayó el zar. Y eran la mayoría oficiales del ejército del zar, que huyeron despavoridos, ¿verdad?, de la Rusia comunista. Y algunos vinieron acá. Y, por ejemplo, hay una calle sobre transversal a España, que se llama Malutín, Basilio Malutín. Y él era ruso y murió en la guerra. Después están también otros, Belayev, Kanonikov, etcétera, etcétera. Pero bueno, no ese es nuestro propósito, hablar de la guerra. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Profe, ¿vos pedías algún material para tu clase? Bueno, los materiales nosotros vamos a colgar todo. ¿En dónde? Y en nuestra aula virtual. También en nuestra aula virtual, Lucas, más arriba de lo que corresponde a la sesión 1, está la bibliografía, ¿verdad? Son 4 o 5 materiales que ustedes pueden ir viendo, ¿verdad?, para ver si no pueden conseguir para leerlo. Pero en general, no vamos a recurrir, ¿verdad?, a otros materiales que no sean los que nosotros mismos estamos alzando en nuestra aula virtual. Sobre eso vamos a trabajar siempre, ¿verdad? Vamos a hacer las tareas. Ahora sí va a haber un trabajo práctico en donde yo les voy a designar el tema a cada grupo. Ese trabajo práctico va a tener un formato que vamos a ir dando más adelante y sobre el cual ustedes tienen que investigar. Por ejemplo, a un grupo le puedes, digamos, tocar sistema operativo Linux, distribución Ubuntu, o qué sé yo, sistema operativo Linux, distribución Mint, o por ejemplo Windows 11, ¿verdad?, para conocer ya algo. O también, por ejemplo, puede ser ransomware, que es suplantación de identidad y cosas por el estilo, ¿verdad? Hay muchos temas muy interesantes, ¿verdad?, que ustedes pueden investigar y que después tienen que presentar como trabajo práctico. Lamentablemente, ¿verdad?, no vamos a poder hacer una exposición de esos trabajos prácticos, ¿verdad? Porque yo creo que acá va a haber mínimo 15 grupos, ¿verdad? Mínimo. Y entonces imagínense lo que es. Vamos a necesitar no sé cuántas sesiones para que cada grupo haga su presentación. Entonces lo que vamos a hacer es, van a presentar el material en Word, ¿verdad? Y luego un resumen de ese mismo material, resumen, no copiar, pegar, ¿verdad? Resumen en PowerPoint.
Y obviamente en PowerPoint le vamos a pedir también que inserten imágenes, que hagan animaciones y todo ese tipo de cosas. ¿Está aclarado, Hugo? No sé quién fue quien me preguntó, disculpen. Perdí el hilo, ¿verdad? Respecto a quién me preguntó. Sí, profe. Ah, Lucas, ¿verdad? Disculpame, mi hijo, disculpame. Dale, La profe, muchas gracias. asistencia, ¿verdad? La asistencia, bueno, esa es una pregunta muy consistente. Y está consultando en el chat Paloma al respecto, ¿verdad? Y bueno, primero que todo le vamos a dar un bono extra otra vez, ella de 50 puntos para el final. Yo trabajo de esta manera. Yo considero que la presentación de la tarea es el mecanismo más sencillo y más válido para poder controlar la asistencia. Porque acá en clase es muy complicado, ¿verdad? Imagínense si yo me pongo a llamar lista ahora, ¿verdad? Son 50 estudiantes, ¿verdad? Llamo la lista, ¿verdad? Álvarez, Benítez, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y entonces vamos a perder, no sé, 20 minutos por ahí pasando lista. Por lo tanto, ¿verdad? La tarea hecha en tiempo y forma es la que utilizo en mi caso particular para computar la asistencia. ¿No hay objeciones, chicos? No, profe. No, Genial. profe. Ok. Bueno, otra cosita. Todas las sesiones se graban. Y luego, ¿verdad? Yo paso esto, ¿verdad? Que estamos grabando a mi canal de YouTube y ese link es el que después pongo en nuestra aula virtual. Eso es para que, por ejemplo, aquellos estudiantes que no pudieron participar de la sesión, ¿verdad? Puedan verlo o de repente, ¿verdad? Hay algún otro estudiante que quiera volver a mirar el video para recordar un poco qué es lo que dije sobre Hollerit. Exactamente, cierto, cierto, Carlos. Tenés un sobrebono de 150 puntos. Tal cual. Gracias, Carlos. Gracias por la publicidad. Activen la campanita, cierto, también. Claro que sí. Bueno, ¿alguna otra consulta, Profe, queridos estudiantes? Sí, sí, decime. Usuario de Zoom me habló para ese? Usuario de Zoom, decime a quién sos. A ver. Escribime pongo en el chat usuario de Zoom. Quiero saber quién sos. O si no, te voy a considerar un hacker, un espía ruso. hackeale vos, profe. Y no quiero hacer eso, me dijo. Mejor no me hagan las buenas, ¿verdad? Pero ni en botas, no usuario de Zoom. Solo estar en cada clase. Ahí me está hablando usuario de Zoom, parece. Decime, ¿quién vio vos sos usuario de Zoom? Hola, hola usuario de Zoom. Te doy un bono de 200 puntos si me decís tu nombre y apellido. Pero no vayas a inventar. Porque por tu dirección IP te voy a pillar nadie ahí. O bueno, puede ser una chica también. Sencillo. Para eso está la dirección IP. Ah, perfecto, Jonathan. Ahí está. Genial. Genial, Jonathan. ¿Y por qué entras así? ¿Por qué no entras con tu nombre, tu apellido, tu pasaporte? Y sí, cierto lo que dice Jazmín. Profe, yo ayer recién puse mi nombre, no entendía cómo poner, seguro que eso le pasó. Ah, ahí está, justamente es lo que dice Bea. Tengo que actualizar mi perfil, profe. Y ahora, el mío automático ya entró así, ahí, César. No sé qué onda, ¿cierto? Pues vamos a dar la oportunidad a Jonathan, ¿verdad? Vamos a dar la oportunidad a Jonathan. No tenemos que ser así, muy maximalista. Pero sí que tenemos que, una vez que actualice su perfil, vamos a obligarle a que caiga un asado. En eso sí no va a haber perdón. Bueno, entonces ya está aclarado lo de la asistencia, lo del trabajo práctico, que no va a haber ninguna necesidad de consultar, salvo para el trabajo práctico, ¿verdad? Otros materiales que nosotros vamos a ir usando nuestros materiales, ¿verdad? En nuestra aula virtual y todo ese tipo de cosas.
¿Está todo claro, distinguidos estudiantes? Sí, profe. Sí, Genial. Sí, profe. Genial. Sí, profesor. Profe, Sí, algo profe. último. Sí, decime. Respecto a grupos de WhatsApp y demás, Sí, si estás de acuerdo para añadirte o cómo la... sí, te copié bien, Ángel. Bueno, yo le iba a decir algo. A nosotros no nos está permitido tener grupo de WhatsApp con nuestros estudiantes, pero le voy a decir algo más. Esto es lo que es importante, ¿verdad? De repente hay algún profesor o profesora re buena onda, ¿verdad? Que están en el grupo de WhatsApp de ustedes. Ustedes nomás tienen que saber. No me vengan a decir, pues, ¿cómo vio el profesor Jorge? Está en 40 grupos de WhatsApp que tenemos, profesor. Bueno, ustedes nomás tienen que saber eso. No tiene que eso circular como un reguero de pólvora. Por eso les mostré cómo vamos a comunicarnos ahora con el foro. Por eso nomás. Por el foro, sí, Jazmín. Así es. Dale, profe. Ok. Gracias. De Demasiado nada. muchos grupos de WhatsApp ya. ¿En serio? Bueno, y tienen que hacer un grupo nomás para qué pio tanto. Ok, Profe, Jesús. Sí, decime, Paloma. Decime, ¿cuál es Paloma. el límite? ¿Cuál es el límite de tarea? El O sea, el límite. tiempo. No, en este caso no hay límite de Paloma porque vos tenés que bajar esas preguntas y ir respondiendo ahí uno a uno y cuando respondiste todo alzás otra vez. Ahora en el cuestionario, cuando hagamos cuestionario sí va a haber límite, pero falta todavía para eso. Vamos a hacer también cuestionario, obviamente, porque cuando el grupo es así un poco grande, ¿verdad? Es mejor recurrir a cuestionario. Y nuestro cuestionario usamos 3 herramientas: verdadero o falso, selección múltiple o escribir la palabra que falta. Esa palabra que falta normalmente yo les pido que escriban, ¿verdad?, en minúsculas y sin acento. En realidad, para evitar problemas, generalmente las palabras que pido no tienen los acentos para no complicarles la vida a ustedes. Pero vamos a llegar a cuestionario, pero vamos por partes. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? No, profe. No, seguro. Ok, No, profe. Néstor. Sí, decime, Hugo. No, me quedó todo claro. Perfecto, Hugo. Me alegro. Genial. La verdad estoy más contento que perro con 2 colas por haber comenzado ya la sesión con ustedes. Y bueno, entonces levantamos la sesión. ¿Qué les parece, chicos? Dale, profe. Sí, Bueno, una última recomendación, si me permiten. Pelle por taponáquena o mandar a moacha. Está bien, va. Estamos en cuaresma y nada, ni ven en botadina. Profe, ¿qué cruzó? Y si a mí no me veo la cara de gente que tengo, mira, me acerco luego a mi cámara. Cerrista, papá, cerrista. Aguante, Cerro. Aguante, Aguante cerro, profe. Sí. Obvio cerro, profe. Acá no se dicen malas palabras, profesor, por favor. No, claro que no, malas palabras no. Pero sí que a los pingüinos le vamos a dar en el examen. Pero eso no es una mala palabra. Ese es. Eso no es una mala palabra, chico. El domingo lo van a Exactamente. liar, bro. Sí, vamos a ver, tranquilo nomás. En serio. Vamos a ver. Anoche se desarmaron todos ahí en el segundo tiempo. Ni sus nombres no sabían. No creo que aguanten este domingo, pero en fin, vamos a esperar nomás. Perfecto, chicos. Vamos a seguir entonces en contacto el próximo jueves. Una Dale, última profe. recomendación otra vez. Si van a conducir, no beban, porque si no se le va a derramar toda su cerveza. Perfecto, chicos. Esa es la recomendación, profe. Nos vemos el otro jueves. Dale, profe, gracias por la Ok, clase. el Dale, agradecido soy profe. yo. El agradecido No, soy No, yo. profe. Chao, chao. No, Gracias, nos profe. vemos el Nos Chao, domingo. vemos, profe, nos gracias. vemos el otro jueves, Dios Aguante mediante. Olimpia. Sí, señor. Chao, Luján. Chao, César.
Iván, Mauricio. Chao, profe. Chau, chau. César ya terminó la clase. Isana ya terminó la clase.